Quería compartir hoy un poquito lo que estaba estudiando para beneficio y bendición de todos y para recordar, ¿no? También lo importante que es estar al tanto de todo lo que Dios ha dado a su pueblo, ¿no? Siempre hemos hablado acerca del mensaje de 1888, el mensaje dado en el Congreso de Minneapolis, pero quizás no hemos hecho el mismo énfasis sobre eh, digamos, la continuación del mensaje dado en Minneapolis en el 88 por los mismos protagonistas, por así decirlo, pero en 1893 y 1897, donde también hubo conferencias, hubo reuniones ministeriales, donde el predicador principal fue el hermano Alonzo Jones, y donde digamos que amplió más ese mensaje de Cristo y su justicia. Y el mensaje de Cristo y su justicia fue dado también en el contexto de los eventos proféticos, de los eventos históricos que se estaban dando allí en Estados Unidos para ese entonces, ¿no? ¿Y por qué es importante? Bueno, fíjense que, digamos que los que compilaron y tradujeron este material, yo estoy aquí usando este libro, bueno, quizá no se vea bien, es los boletines diarios de la Conferencia General de 1893. Y en relación a estos sermones, aquí hay una cita de Elena de White que dice lo siguiente: se me ha dado instrucción para que emplee estos discursos suyos, impresos en los boletines de la Asociación General de 1893 y 1897. Entonces, lo primero que encontramos es que ya está hablando de que se le dio esa instrucción. O sea, Dios, a través del ángel que acompañaba y asistía a Elena de White, le dio este mensaje. ¿Cuál mensaje? Que emplee los discursos de los boletines de la asociación de 1893-1897, que contienen poderosos argumentos en relación con la validez de los testimonios y que sustentan el don de profecía entre nosotros. Se demostró que esos artículos serían de ayuda para muchos y especialmente para aquellos recién llegados a la fe que no han estado familiarizados con nuestra historia como pueblo. Será para usted una bendición el leer de nuevo esos argumentos a los que Dios forma el Espíritu Santo. Esta es una carta de Elena de White, la carta número 230 y fechada en 1908. O sea, en 1908, casi 10 años después, se les da esa instrucción de que esos discursos debían ser empleados, debían ser estudiados, eh, porque contenían argumentos poderosos sobre el testimonio, sobre la validez de don de profecía, que eran buenos para los que eran recién llegados a la fe. O sea, los que recién se unían al movimiento adventista, la iglesia adventista, eran muy buenos estos sermones, estos argumentos, ¿no? Y dice algo interesante, dice que esos argumentos fueron modelados por el Espíritu Santo. O sea, que cuando el pastor los presentó en estas conferencias, bueno, estos argumentos fueron eh, iluminados, inspirados prácticamente por el Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, es importante, y cuando vemos nosotros qué es lo que contiene, son 20, por lo menos de 1893 solamente, porque aquí la cita hace referencia a 2 años, 1893 y 1897. Los de 1893 son 24 temas, y tienen temas como lo siguiente: conoceréis la verdad, Congreso de Estados Unidos anula la Constitución. El número 3, la iglesia gobernando al gobierno de los Estados Unidos. El 4, si alguno adora la imagen
avance del papado, separados del mundo, gozo del Señor, el fuerte pregón. Habla de la Odisea, la justicia por la fe, habla del espiritismo camuflado de cristianismo, habla de la justicia de Abraham, la justicia de Cristo y la ley, el sello, Cristo en el sábado del séptimo día, apostasía nacional y ruina nacional, movimientos finales del falso Cristo y la reunión con Cristo. Entonces todo está marcado en ese contexto, por lo menos este primer material, en el contexto de 1893. ¿Qué estaba pasando en los Estados Unidos? Bueno, en cuanto a la parte política, lo que estaba pasando es lo que comenta en el capítulo 2 de este mismo libro, y es que se estaba haciendo una feria, la feria, bueno, el año anterior se había hecho una feria, en 1892 se había hecho una feria, la Feria Mundial de Colombina, en Chicago, celebrando los 500 años de la llegada de Colón a América. Y en base a eso se estaba haciendo una gran feria, y en esa feria, fue internacional, las iglesias presionaron al gobierno, al Congreso de los Estados Unidos y al gobierno para que hiciera cerrar la feria los domingos. Y el argumento presentado era para que la gente tuviese tiempo para guardar el Shabbat. Entonces era un argumento religioso estableciéndose pues una ley, y eso al final fue aprobado. Fue aprobado por el Congreso. El hermano A.T. Jones comenta en el capítulo 2 y 3 de en el sermón 2 y sermón 3, él relata y presenta los argumentos que dio, porque él fue al Congreso para tratar de que se anulara esa decisión, ese decreto, y fue rechazado. O sea, digamos que fue tomado en poco, y en lo cual él dice, bueno, con eso que sucedió, con los argumentos que presentó, con los argumentos que le respondieron, con la decisión que fue irrevocable de cerrar la feria los domingos, al final se estableció eso, que la feria se dejaría abierta los domingos, pero ciertos aparatos iban a estar cerrados para que la gente pudiese descansar en el Shabbat, ¿no? Entonces, claro, en base a esos argumentos, se concluyó, se estableció en una ley que aplicó a todos los Estados Unidos. Eso era lo que estaba ocurriendo entonces en la parte política. A.T. Jones trae esto a la conferencia y da los argumentos y dice, bueno, esto es lo que hemos estado esperando. ¿Y qué es lo que hemos estado esperando? La formación de la imagen, porque la imagen de la bestia no es otra cosa que la iglesia o las iglesias dominando el poder político, así como la bestia fue en el pasado una iglesia que dominaba el poder político y que hacía uso del poder político para exponer sus doctrinas y sus dogmas. La imagen de la bestia es una copia. Es la iglesia estadounidense dominando el poder político de los Estados Unidos para que el poder político imponga leyes religiosas. Entonces, basado en eso, la conclusión que da y que explica es que la formación de la imagen de la bestia ya había sido un hecho, que lo que faltaba era que la imagen hablara y ordenara, como lo dice pues Apocalipsis capítulo 13. Entonces, ese es el contexto en el cual está ocurriendo cuando comienza pues este congreso, estas conferencias, y es lo que, digamos, es la columna vertebral, por así decirlo, de la idea de todos los temas. O sea, presentando lo que está ocurriendo, el cumplimiento de la profecía, y por tanto, ¿qué debe hacer el pueblo? ¿Qué es lo que debe hacer el pueblo? O sea, ¿cuál es la acción que debe hacer el pueblo viendo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, claro, lo primero que presenta en todo esto es apelar, ¿no?, a cada miembro a buscar ese poder que es el único que nos puede dar la victoria ante los poderes de este mundo. Y esto sigue siendo vigente hoy, pues.
sigue siendo válido hoy. Hoy más inclusive que en el tiempo de A.T. Jones, hoy más que en 1893. ¿Por qué? Porque, bueno, ha avanzado aún más. Por un lado, los gobiernos del mundo, Europa y Estados Unidos, se han corrompido aún más de lo que ya estaban corrompidos en ese momento, en ese año. Se han corrompido aún más. Y por tanto están más bajo el control de los demonios que en aquellos tiempos. En aquellos tiempos había más principios y por tanto era más difícil. Y sin embargo ya habían hecho, las iglesias cristianas en Estados Unidos habían formado la imagen. Hoy eh, todavía más. De hecho, estaba viendo yo justamente un pequeño de 1 minuto, 2 minutos, en un documental no un documental, como una noticia que estaban dando, creo que era CNN, nos hacía un muy breve análisis de la importancia del voto evangélico en los Estados Unidos para la elección del presidente. Entonces, decían que, por ejemplo, si no recuerdo mal, que Obama ganó la presidencia porque contó con el 26% de los votos de los evangélicos. Que Trump ganó porque contó también con el 30% en su momento. Y que luego perdió porque no contó sino con el 16%. Y que por eso es que ahora Kamala Harris ha hecho ¿cómo se dice? Ese lema para su campaña, Cristianos por Harris. Y que según los analistas, si logra alcanzar el 20% de los evangélicos, o sea, del voto evangélico, si logra que por lo menos tener el 20% de los evangélicos, de los votos evangélicos, entonces sí tiene oportunidad de poder ganar la presidencia. Y que por eso es que, bueno, vemos ese movimiento, o sea, lo que se dice, bueno, esto, evidentemente, esto no es una, este canal de CNN no es religioso, no es adventista, no es nada, y por tanto no está hablando, digamos, con un foco prejuicioso, porque está viendo las profecías, simplemente alguien que está hablando lo que ellos están viendo en las estadísticas, y eso le da hasta cierto punto como que un valor en el sentido de que son más objetivos, ¿no? No están influenciados por ningún pensamiento religioso, y sin embargo ya se es evidente el poder de las iglesias evangélicas para que el candidato que sea electo, ¿no? Entonces, ¿en qué se traduce eso? Se traduce en que los candidatos tienen que hacer compromisos, tienen que hacer promesas y tienen que cumplir las promesas. Y esas promesas que van a hacer, ¿cuáles son? Bueno, por ejemplo, Trump ya lo ha dicho, ¿no? Quiere, en su entendimiento de hacer América grande de nuevo, también ha dicho que quiere hacer América cristiana otra vez. Y eso es un guiño a los evangélicos. Y bueno, no solamente es un guiño, es que hacer América cristiana otra vez, primero es ¿cómo se diría? Claro, aquí yo le estoy comentando lo que he leído, porque yo mismo leyendo me he dado cuenta de que aún nosotros mismos no conocemos bien todo lo que es el significado de lo que es Estados Unidos cuando se fundó. Porque, como el mismo A.T. Jones lo dice aquí en el sermón 2 y 3, Estados Unidos nunca ha sido una nación cristiana. Porque una nación cristiana quiere decir, o sea, en el concepto, nación cristiana significa una nación que está dominada por la iglesia cristiana. Y cuando Estados Unidos se levantó justamente como una nación que separa la iglesia del Estado. Entonces, decir, hacer América una nación cristiana otra vez ya es un error de concepto, pero obviamente está calculado a un sector. ¿Y está calculado para qué? Para prometer lo que los evangélicos desean. ¿Y qué es lo que los evangélicos desean? Controlar el poder de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, claro, en ese contexto, ahora más que nunca, vemos pues que se acerca, ¿no? Que quizás desde el momento en que y según lo explica John, se hizo esa imagen,
Nosotros que estamos aquí, han pasado 100 años, o 100, por lo menos 100, 110 años, 120 años desde ese momento, y no hemos visto que la imagen haya hablado. Entonces uno se pregunta, pero entonces, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo? Bueno, ¿qué ha pasado? Recordemos versículos bíblicos, recordemos citas, ¿no? Por lo menos eh, el versículo claramente en Apocalipsis, Apocalipsis dice, Apocalipsis capítulo 14, nos habla del mensaje de los tres ángeles. Y el mensaje de los tres ángeles, dice Apocalipsis 14, que debe preceder la segunda venida de Cristo. En el versículo 12, 14, 12, que lo conocemos, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dice después, oí una voz que decía desde el cielo, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansando en sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y luego el versículo siguiente, que poco se lee, pero sigue siendo parte del mismo mensaje, ¿no? El 14. Miré y he aquí una nube blanca. Fíjense que justamente después del mensaje del tercer ángel, aparece una nube blanca. Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoja aguda. O sea que la secuencia profética lo que nos dice es que después de la proclamación del tercer mensaje, aparece Jesucristo, aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y dice el versículo 15, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu voz y ciega. Aquí está el punto clave de por qué, podríamos decir, han pasado 110, 115 años y no ha venido, o no se han dado los eventos que faltan, que la imagen hable y actúe. Está aquí, la respuesta está aquí. Versículo 15 decíamos que leíamos, el otro ángel sale del templo y le dice a gran voz al que está sentado sobre la nube, a Cristo, mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Entonces, fíjense que aquí es muy claro el mensaje. Hay una hora para cegar. Aquí se usa un símbolo. ¿Qué símbolo se usa? Bueno, Jesús con una hoz a cegar, a cosechar. Y él es el sembrador. Él mismo lo dijo, ¿no? Él es el sembrador. Ahora aparece la visión, conectando con la parábola del sembrador. Él es ahora aquí el que va a cosechar. Pero la hora de la cosecha tiene una hora establecida. Aquí dice, la hora de cegar ha llegado. Pero ¿cuál es la hora establecida de la siega? Bueno, en la Biblia no habla de un día y una hora, porque Jesús mismo dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Pero ¿a qué hora se refiere? Bueno, aquí lo mismo lo explica. La hora de cegar es cuando la mies de la tierra está madura. Entonces, ¿por qué no se han dado los eventos que sabemos que tienen que darse? Porque la mies no se ha madurado. La mies representa a los creyentes, a los cristianos. Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 9, cuando comenzaba su ministerio, dijo que le seguía un montón de gente y lo vio como ovejas que estaban sin pastor. Y volviéndose a los discípulos le dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. O sea, la mies era las personas, las almas que estaban allí siguiéndole, que estaban buscando, que no tenían pastor y estaban buscando que él los pastorease. Y él les dijo, la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, las mies son las almas que siguen a Cristo. Y la maduración de la mies es que los cristianos han madurado su carácter. Entonces, la hora de la cosecha es cuando los cristianos están maduros para ser cosechados. Y eso depende ya no de un día o una fecha específica, sino depende del pueblo si ha recibido el mensaje, si ha vivido el mensaje y si está listo para la traslación. Porque se ha, podríamos decir, eh, retrasado o ampliado, alargado, gracias, porque se ha alargado el tiempo de los eventos, porque la mies no ha madurado, porque la mies no se ha preparado, porque
El mensaje de preparación, que era el mensaje del 88, no fue recibido. Y luego envía a Dios, digamos así, o mantiene la puerta abierta y vuelve a enviar como otra oleada, otro llamado en 1893, otro llamado en 1897 a través de los mismos mensajeros, viendo las profecías cumplidas. Y bueno, el hecho de que estamos aquí hablando en tierra todavía significa de que no se aceptó ese mensaje tampoco. Y claro, entonces se puede decir aquí esa famosa cita que está en primeros escritos, donde René White dice que Jesucristo vio al pueblo remanente todavía sin sellar y yendo a su padre le dijo, le mostró sus manos ensangrentadas y le dijo, Padre, Padre, mi sangre. Y mandó entonces a detener los cuatro vientos. Entonces esos ángeles siguen deteniendo los cuatro vientos porque todavía el pueblo remanente está sin sellar, no se ha completado esa obra. Y entonces, ¿dónde queda todo esto? Bueno, queda en el hecho de que se siguen acercando los acontecimientos y probablemente se está abriendo de nuevo la puerta, la oportunidad, pero lo que sigue faltando y lo que sigue Dios esperando, lo que sigue Jesús esperando, es que la mies se madure, que su pueblo esté preparado. Y es allí donde entramos nosotros, pues. No nos olvidemos que en 1888 había una iglesia. No había apostasía alfa, no había apostasía omega. Era una iglesia que no era todavía trinitaria, que estaba en la verdadera deidad, que estaba en el verdadero sábado, que estaba la profeta en vida. No habían sido cambiados las doctrinas fundamentales. Pero aunque tenía todas estas cosas, sin embargo, en ese tiempo Jesús no vino. ¿Por qué? Porque fue dado un mensaje, el mensaje de Cristo y su justicia. Y ese mensaje no fue recibido. Y siempre he dicho esto, y siempre de cuando en cuando lo repito. ¿Qué nos muestra esa historia? Que hay un mensaje aún más importante que el mensaje de la no Trinidad, que el mensaje de los fundamentos originales. No que no sean importantes, sí son, pero todavía hay algo todavía más importante. ¿Cuál es? El mensaje de Cristo y su justicia. ¿Y por qué? Porque esa iglesia del 88, del 93 y del 97 era una iglesia, repito, no trinitaria. Tenía el concepto correcto de Dios verdadero. Tenían las doctrinas correctas sin haber sido cambiadas. Tenían la profeta en vida. Tenían a los pioneros allí. O sea que tenían todo aquello, digamos, que nosotros hemos estado diciendo de lo que la iglesia se ha apartado. Y aunque tenían todo eso, no estaban listos, no pudieron hacer la obra. ¿Por qué? Porque les faltó el mensaje de Cristo y su justicia. Y eso es lo que debemos reflexionar, porque hoy día puede ser que esté pasando lo mismo. Puede ser que se esté levantando, como ya sabemos, se ha levantado un movimiento donde se está restaurando la verdadera deidad, donde se está restaurando las verdaderas doctrinas adventistas originales. Pero si se rechaza el mensaje de Cristo y su justicia, el mensaje que predicaron Waggoner y Jones, así como aquellos que también eran no trinitarios, y por rechazar el mensaje se alargó el tiempo, así puede seguirse alargando el tiempo. No suceda esto. No seamos nosotros, no fracasemos como fracasaron. Restauremos todo lo que tengamos que restaurar sin desquitar lo más importante, que es el mensaje de Cristo y su justicia. Por eso es importante que todos nosotros, cada uno, tanto los que predican como los que escuchan, como los que hacen la obra misionera, como todos, estudiemos por nosotros mismos el mensaje de Cristo y su justicia, el que fue dado en el 88, el que fue dado en el 93, el que fue dado en el 97. Y toda nuestra creencia en cuanto a ese mensaje, o sea, en cuanto a esas verdades, tomarlas como fueron mandadas. Y que ese mensaje
una vez estudiado y creído, se traduzca en un cambio pues en nuestras vidas, de modo que podamos no solamente creer en el mensaje dado de Cristo y su justicia, sino vivir ese mensaje. Y así se convierta entonces Cristo y su justicia en Cristo nuestra justicia. Entonces la invitación es esa, a que cada uno de nosotros tomemos tiempo de donde no tengamos para que estudiemos lo más importante. Esa sería pues la reflexión, que Dios nos bendiga y que podamos pues tomar esa decisión clave y fundamental y mantenerla en el tiempo.